Justo cuando creíamos saberlo todo sobre la extraordinaria vida de Chadwick Boseman, Denzel Washington reveló algo que dejó a todos boquiabiertos. En un momento profundamente emotivo, Washington reveló la desgarradora verdad sobre los últimos días de Chadwick, los primeros años de Chadwick Boseman. Retroceda a una época anterior a la fama de Chadwick Boseman, a las tranquilas calles de Anderson, Carolina del Sur, donde comienza su historia. Nacido el 29 de noviembre de 1976, Chadwick Aaron Boseman se adentró en un mundo arraigado en la familia y la comunidad. Sus padres, Carolyn y Leroy Boseman, fueron el pilar de su vida. Carolyn, una enfermera con un corazón lleno de compasión, y Leroy, un obrero con las manos desgastadas por años de duro trabajo, estaban decididos a inculcar en sus hijos los valores de la perseverancia. La casa de los Boseman no era solo un lugar para comer y dormir, era un santuario de conocimiento. Los estantes rebosaban de libros sobre historia, cultura y la vida de figuras influyentes, especialmente de quienes lucharon por la justicia y la igualdad. Estos libros no eran solo decoración, eran los pilares de la cosmovisión de Chadwick. Un libro en particular dejó una huella imborrable en el joven Chadwick, la autobiografía de Malcolm X. No era un libro cualquiera. Era la posesión más preciada de su hermano mayor. Cuando Chadwick tenía tan solo 12 años, lo recogió y se adentró en la vida de un hombre que había enfrentado la dura realidad de la injusticia racial. Este libro no solo instruyó a Chadwick, lo transformó, le abrió los ojos a las luchas de su pueblo y sembró las semillas de un compromiso de por vida con la justicia social y la igualdad. Pero el mundo de Chadwick no se limitaba a las páginas de los libros. Fue un niño con talentos diversos, tan cómodo con una pelota de baloncesto en la mano como con un pincel. Sus habilidades artísticas fueron evidentes desde pequeño, y sus padres, reconociendo su potencial, lo animaron a explorar todas las posibilidades creativas. Pintar y esculpir eran más que pasatiempos. Eran expresiones de una mente joven que lidiaba con el mundo que lo rodeaba. Sin embargo, no fueron solo las artes las que cautivaron la imaginación de Chadwick. Era un atleta nato, especialmente atraído por el baloncesto, un deporte donde su espíritu competitivo podía brillar. Pero incluso en la cancha, su verdadera pasión residía en otra parte. Esa pasión empezó a tomar forma al observar a su hermano mayor, Kevin, quien estaba muy involucrado en la danza y el teatro. Kevin era autista, y Chadwick, sentado al fondo del teatro con su madre, estaba fascinado. La magia de la narración, el poder de una actuación para conmover e inspirar, lo atrapó en aquellos primeros años. Ver a Kevin no era solo entretenimiento, era una clase magistral sobre el poder transformador de las artes. A medida que Chadwick crecía, también lo hacía su amor por el teatro y la narración. Sus primeras experiencias en casa, rodeado de libros e inspirado por las actuaciones de su hermano, sentaron las bases de lo que se convertiría en la obra de su vida. Era un entorno enriquecedor donde la creatividad no solo se fomentaba, sino que se celebraba, donde cada historia leída o escuchada era un paso hacia la comprensión del mundo y su lugar en él. El pequeño pueblo de Anderson puede parecer muy alejado del brillo y el glamour de Hollywood, pero fue aquí donde comenzó la trayectoria de Chadwick Boseman. Fue en esta comunidad unida, bajo la atenta mirada de sus amorosos padres y la influencia de un hermano inspirador, donde se sembraron las semillas de su futura grandeza. Al llegar a la adolescencia, Chadwick enfrentó los desafíos típicos de la preparatoria, pero con su singular combinación de talentos tanto en los deportes como en las artes, atravesó estos años con un propósito. Era un jugador destacado en la cancha de baloncesto, pero incluso entonces, su pasión estaba puesta en algo más profundo. Las artes lo llamaban, y Chadwick estaba listo para responder. La preparatoria fue una época de crecimiento y descubrimiento para Chadwick. Siguió destacando en los deportes, pero su lado creativo era innegable. Se sintió cada vez más atraído por las artes, participando en obras escolares y escribiendo sus propias historias. Fue durante estos años que un trágico suceso marcaría aún más su camino. Cuando un amigo cercano fue asesinado a tiros, Chadwick canalizó su dolor escribiendo una obra titulada Crossroads, que también representó. Esto fue más que un simple proyecto de secundaria. Fue una experiencia catártica que consolidó su deseo de dedicarse a la narración, usando el escenario como plataforma para explorar y expresar las complejidades de la vida. Después de la preparatoria, el camino de Chadwick lo llevó a la Universidad Howard, un lugar que jugaría un papel crucial en su desarrollo artístico.
Howard no era solo una escuela, era una comunidad de personas con ideas afines que compartían su pasión por las artes y su compromiso con la justicia social. Aquí, Chadwick se especializó en dirección, una decisión que reflejaba su profundo interés por comprender todos los aspectos de la narrativa, desde la palabra escrita hasta su interpretación en el escenario o la pantalla. En Howard, Chadwick encontró una mentora en la prestigiosa actriz y directora Felicia Rashad. Rashad reconoció el talento y el potencial de Chadwick, lo acogió bajo su tutela y lo guió a través de las complejidades del oficio. Ella no solo le enseñó sobre actuación y dirección, le inculcó la importancia de la integridad y la autenticidad en su trabajo. Bajo su tutela, Chadwick prosperó, participando en diversas actuaciones que perfeccionaron sus habilidades y profundizaron su comprensión de esta disciplina artística. Una de las oportunidades más importantes durante la época de Chadwick en Howard se presentó cuando Rashad lo animó a él y a varios otros estudiantes a solicitar un programa de actuación de verano en la Academia Británica de Actuación Dramática de Oxford. Era una oportunidad prestigiosa, pero para muchos de los estudiantes, incluido Chadwick, la carga financiera fue un obstáculo importante. Entonces apareció Denzel Washington, un gigante de Hollywood con un corazón tan grande como su talento. Cuando Felicia Rashad contactó a Washington en busca de ayuda, este no dudó. Discretamente y sin hacer alarde, Washington cubrió los gastos de Chadwick y sus compañeros, permitiéndoles aprovechar una oportunidad que de otro modo habría estado fuera de su alcance. Este gesto fue más que un simple apoyo financiero. Fue un profundo acto de fe en la próxima generación de artistas. Para Chadwick, fue una experiencia transformadora que amplió sus horizontes y profundizó su compromiso con su arte. El tiempo que pasó en Oxford, estudiando con algunos de los mejores artistas del sector, fue invaluable. No se trataba solo de aprender los aspectos técnicos de la actuación, sino de sumergirse en la rica tradición teatral y explorar las profundidades de lo que la narración podía lograr. Tras su paso por Howard y Oxford, Chadwick estaba listo para conquistar el mundo. Su trayectoria educativa había estado llena de crecimiento, descubrimiento y el apoyo incondicional de mentores que creían en su potencial. Fue un viaje que lo preparó para los desafíos y las oportunidades que se avecinaban, sentando las bases para una carrera que dejaría una huella imborrable en el mundo. Luchas y logros al comienzo de su carrera. Cuando Chadwick Boseman dejó el entorno familiar de la Universidad Howard y se adentró en las bulliciosas calles de Nueva York, era un joven con grandes sueños, pero poco consciente de los desafíos que le aguardaban. Nueva York, con sus imponentes rascacielos y su energía inagotable, era un mundo aparte del ambiente de apoyo de su época universitaria. Ali era solo otro aspirante a actor, uno de los muchos que esperaban una oportunidad en una ciudad que rara vez se detenía a observar. Recién salido de la universidad, Boseman se entregó a la rutina, recorriendo los circuitos de audiciones de la ciudad con una mezcla de esperanza y determinación. Pero la realidad de intentar triunfar en la industria del entretenimiento pronto lo golpeó con fuerza. Las audiciones a menudo terminaban en rechazos, y los directores de casting buscaban algo o a alguien más. Los papeles que le llegaban eran pequeños, a veces de apenas unas pocas líneas, en espectáculos donde era solo una cara más entre la multitud. Pero estos papeles menores, por frustrantes que fueran, fueron importantes. Le enseñaron resiliencia, la que se volvería crucial en los años venideros. A pesar de los reveses, Chadwick no se rendía fácilmente. Papeles nada glamurosos, pero necesarios. Estas primeras actuaciones fueron pequeñas victorias en una batalla mayor, cada una de las cuales lo ayudó a forjar su arte, pieza por pieza. No solo esperaba la gran oportunidad, se preparaba para ella, perfeccionando sus habilidades con cada oportunidad que se le presentaba. Pero el talento de Chadwick no se limitaba solo a la actuación. También era un narrador de corazón, y el teatro le brindó un lienzo diferente para explorar su creatividad. La vibrante escena teatral neoyorquina fue el lugar perfecto para expresar su voz, no solo como actor, sino también como escritor y director. Escribió obras como Hieroglyphic Graffiti, que profundizaba en la experiencia afroamericana, explorando temas de identidad, cultura y la lucha por la justicia. Estas no eran solo historias para entretener, eran reflejos del mundo que lo rodeaba. Un mundo que aún lidiaba con el legado del racismo y la desigualdad. El trabajo de Chadwick en el teatro era más que un proyecto secundario. Fue una parte crucial de su trayectoria artística.
Las obras que escribió y las historias que contó fueron profundamente personales, arraigadas en su herencia y las lecciones que aprendió durante su infancia. Fueron una forma de dar voz a las experiencias de su comunidad, de llevar sus historias al escenario y, finalmente, a la gran pantalla. A través de su escritura y dirección, Chadwick comenzó a forjarse un espacio en la industria, incluso mientras seguía lidiando con la rutina diaria de audiciones y pequeños papeles. Entonces llegó un punto de inflexión, un papel que cambiaría el rumbo de su carrera. En 2008, Chadwick fue elegido para la película The Express, un drama deportivo biográfico sobre la vida de Ernie Davis, el primer afroamericano en ganar el trofeo Heisman. Aunque el papel de Chadwick en la película no fue el protagonista, fue significativo. Interpretando a Floyd Little, un compañero futbolista, Chadwick aportó profundidad y emoción al personaje, dejando una huella imborrable en quienes vieron la película. The Express no fue un proyecto más, sino una señal de que Hollywood empezaba a reconocer su talento. El éxito de la película le abrió puertas, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Chadwick sabía que la industria era voluble, que un solo papel no le bastaba para asegurar su lugar, pero The Express le había dado algo invaluable: visibilidad y credibilidad. Fue un trampolín que le abrió las puertas a más oportunidades y a mayores desafíos. A medida que avanzaba en su carrera, Chadwick nunca perdió de vista sus raíces teatrales. Continuó escribiendo y produciendo obras, retomando siempre los temas que más le importaban. Sus contribuciones al teatro fueron tan importantes para él como su trabajo frente a la cámara. El teatro fue donde perfeccionó su arte, donde pudo experimentar y asumir riesgos que no siempre eran posibles en cine y televisión. Y entonces, tras años de perseverancia, llegó el momento decisivo que lo cambiaría todo. En 2013, Chadwick fue elegido para interpretar a Jackie Robinson en la película 42, un papel que definiría su carrera y lo catapultaría a la fama. Interpretar a Robinson, el primer afroamericano en romper la barrera racial de las grandes ligas de béisbol, fue más que un simple trabajo, fue una responsabilidad. Chadwick abordó el papel con la seriedad que merecía, sumergiéndose en la vida de Robinson, estudiando sus gestos, su historia y la inmensa presión que enfrentó. No se trataba solo de actuar, sino de honrar un legado. 42 fue un éxito de crítica y público, y la interpretación de Chadwick de Robinson fue aclamada como poderosa y conmovedora. Para muchos, fue su primera experiencia con Chadwick Boseman, y fue una actuación que dejó una huella imborrable. Hollywood finalmente se había dado cuenta y no había vuelta atrás. Pero el éxito fue solo el principio. Chadwick pronto asumió otro papel icónico, esta vez como James Brown en la película de 2014 Get On Up. El papel de James Brown supuso un reto de otro tipo, ya que requirió que Chadwick encarnara la personalidad descomunal del padrino del soul. Fue un papel exigente, tanto física como emocionalmente, que le exigió dominar el singular estilo de baile y canto de Brown, así como su compleja personalidad. Chadwick se entregó al papel con la misma dedicación que había mostrado en 42. Estudió las actuaciones de James Brown, su voz, sus movimientos y la turbulenta vida que lo había moldeado. El resultado fue una actuación electrizante, cruda y llena de energía. Get On Up no fue solo una película, sino una muestra del increíble repertorio de Chadwick como actor. Pasó de interpretar a un héroe deportivo a una leyenda de la música, y cada papel lo impulsó a alcanzar nuevas alturas. La aclamación de la crítica tras Get On Up consolidó el lugar de Chadwick en Hollywood. Ya no era solo un actor, sino una estrella conocida por su capacidad para dar vida a complejas figuras históricas con autenticidad y respeto. La industria reconoció su talento y comenzaron a lloverle ofertas para papeles más importantes. A medida que la carrera de Chadwick seguía en ascenso, estos papeles sentaron las bases de lo que vendría después. Demostraron que podía llevar una película al límite, que podía aportar profundidad y humanidad a personajes que habían forjado la historia estadounidense. Estas actuaciones no fueron solo hitos en su carrera, sino homenajes a las vidas y legados de Jackie Robinson y James Brown, narrados a través de la mirada de un actor que comprendía la importancia de sus historias. Las dificultades iniciales, los rechazos y los papeles menores habían sido pasos que lo condujeron a este momento. Chadwick Boseman había llegado no solo como actor, sino como una figura clave en Hollywood, listo para afrontar lo que viniera después. Su camino estaba lejos de terminar, pero ahora estaba despejado y el mundo finalmente comenzaba a ver de lo que era capaz. Al recordar estos primeros años de la carrera de Chadwick,
Queda claro que cada lucha, cada contratiempo, fue una parte crucial de su trayectoria. Desde las salas de audiciones de Nueva York hasta las brillantes luces de Hollywood, la historia de Chadwick Boseman es una de perseverancia, talento y un compromiso inquebrantable con su arte. Apenas estaba empezando, pero ya había dejado una huella imborrable en el mundo. Pantera Negra y T'Challa. Cuando Chadwick Boseman fue seleccionado para interpretar a T'Challa, el icónico Pantera Negra, no fue una simple decisión de casting en Hollywood. Ese momento marcó el comienzo de algo extraordinario. Un papel que no solo definiría la carrera de Boseman, sino que también transformaría el panorama cinematográfico. Marvel Studios buscaba al actor ideal para dar vida a T'Challa, alguien que pudiera encarnar la fuerza, la sabiduría y la nobleza del personaje. Chadwick, con su profundo sentido de propósito y su serena intensidad, era la elección perfecta. El proceso de selección de T'Challa no fue nada sencillo. Marvel necesitaba un actor que pudiera asumir el peso de ser el primer superhéroe negro en protagonizar su propia película en el universo cinematográfico de Marvel, UCM. Este papel era más que un simple papel en una película. Era un símbolo de representación, un referente para los afroamericanos, quienes durante mucho tiempo habían estado subrepresentados en el género de superhéroes. Los trabajos previos de Chadwick, en particular sus interpretaciones de Jackie Robinson y James Brown, ya habían demostrado su capacidad para dar vida a figuras históricas y complejas con gracia y profundidad. Marvel sabía que había encontrado a su T'Challa en él, pero Chadwick comprendía la importancia de este papel más allá de la pantalla. Sabía que T'Challa no era solo un personaje, sino un hito cultural. La responsabilidad de interpretar a T'Challa iba más allá de decir diálogos y realizar acrobacias. Significó transmitir las esperanzas y los sueños de millones de personas que se verían reflejadas en un superhéroe por primera vez. Para Chadwick, este papel fue una oportunidad para mostrar la excelencia africana y contar una historia que celebrara la cultura y la historia negras de una forma nunca antes vista en Hollywood. Cuando se estrenó Pantera Negra en 2018, se convirtió en un fenómeno mundial instantáneo. La película no solo batió récords de taquilla, sino que también rompió con estereotipos y prejuicios arraigados sobre las películas protagonizadas por negros en la industria. El público de todo el mundo quedó cautivado por la historia de Wakanda, una nación africana tecnológicamente avanzada y oculta al mundo, y por T'Challa, su sabio y valiente rey. Pero el impacto de la película fue mucho más allá de su éxito financiero. Pantera Negra se convirtió en un movimiento cultural, una celebración de la identidad y la herencia africanas que resonó profundamente en personas de todo el mundo, especialmente entre los afroamericanos. Para muchos, Pantera Negra fue más que una simple película, fue un símbolo de empoderamiento. La película ofreció una narrativa poderosa que desafió las representaciones típicas de África y de los africanos en los medios de comunicación tradicionales. Presentó la visión de un mundo donde las personas negras no eran solo secuaces o villanos, sino héroes y líderes, artífices de su propio destino. El éxito de Pantera Negra envió un mensaje claro: la representación importa y, bien hecha, puede cambiar el mundo. En el corazón de la autenticidad de Pantera Negra residía el compromiso inquebrantable de Chadwick Boseman de garantizar que T'Challa fuera una verdadera representación de la cultura africana. Una de las decisiones más importantes que tomó fue insistir en que T'Challa hablara con acento africano. Para Chadwick, esto no era solo una decisión estilística, sino una cuestión de integridad. Creía que darle a T'Challa un acento estadounidense o británico socavaría la autenticidad del personaje y las raíces culturales de Wakanda. Inicialmente, Marvel se opuso a esta idea, preocupado porque un acento africano pudiera alienar al público, pero Chadwick se mantuvo firme. Sabía que la voz de T'Challa debía reflejar su herencia, su identidad como rey africano. No se trataba solo de autenticidad, sino de respeto por el personaje, por la cultura y por quienes se verían reflejados en T'Challa. La insistencia de Chadwick dio sus frutos. El acento se convirtió en un rasgo distintivo del personaje de T'Challa, aportando una capa de riqueza y profundidad que conectó con el público de todo el mundo. Este compromiso con la autenticidad no se limitó a la voz de T'Challa. A lo largo de su carrera, Chadwick se dedicó a contar historias que honraban y enaltecían la cultura afroamericana, ya fuera interpretando a héroes reales como Jackie Robinson o de ficción como T'Challa. Abordó cada papel con el mismo cuidado y respeto. Comprendió el poder de la representación, no solo en términos de visibilidad,
sino también en términos de precisión y veracidad. El trabajo de Chadwick siempre fue más que solo entretenimiento. Se trataba de transmitir un mensaje, de crear arte que inspirara y empoderara. Pero incluso mientras su estrellato alcanzaba alturas globales, Chadwick mantuvo una profunda reserva. Un hombre que protegía cuidadosamente su vida privada. La fama nunca pareció cambiarlo. Continuó viviendo según los valores que le inculcaron desde joven: humildad, integridad y el compromiso de usar su plataforma para el bien. Aunque el mundo lo conocía como T'Challa, la Pantera Negra, Chadwick mantuvo su vida personal alejada de los focos, prefiriendo centrarse en su trabajo y las causas que le importaban. Una de las relaciones más significativas en la vida de Chadwick fue con Taylor Simone Ledward, quien se convertiría en su esposa. Ambos compartían un profundo vínculo que mantuvieron en privado durante muchos años. Su relación se basaba en el amor y el respeto mutuo, y decidieron vivir lejos de las miradas indiscretas de los medios. En 2019, se casaron discretamente. Una decisión que reflejó el deseo de Chadwick de mantener los aspectos más importantes de su vida como algo personal y sagrado. Su compromiso con la solidaridad fue otro rasgo característico de su carácter. A pesar de su apretada agenda y las exigencias de su carrera, siempre encontraba tiempo para apoyar causas que le importaban profundamente. La educación y la salud fueron dos áreas en las que tuvo un impacto significativo. Comprendió la importancia de brindar oportunidades a la próxima generación, en particular a los jóvenes afroamericanos que enfrentaban los mismos desafíos que él, ya fuera mediante becas, donaciones o simplemente apoyando eventos comunitarios. Chadwick siempre estaba dispuesto a ayudar. Su filantropía no se limitaba a firmar cheques. Se trataba de marcar la diferencia en la vida de los demás. Sabía que su éxito no era solo suyo. Fue la culminación del apoyo que había recibido de mentores, familiares y amigos a lo largo del camino. Y estaba decidido a retribuirlo, a usar su influencia para crear oportunidades para otros. La generosidad de Chadwick fue parte de su legado tanto como su actuación. Fue un reflejo de los valores que apreciaba, valores que lo guiaron tanto dentro como fuera de la pantalla. La batalla secreta contra el cáncer de colon. En 2016, Chadwick Boseman recibió un diagnóstico que cambiaría el curso de su vida: cáncer de colon en etapa 3. Era una noticia que podía abatir a cualquiera. Pero Chadwick, siempre resiliente, eligió un camino diferente. En lugar de dejar que el diagnóstico lo definiera, tomó la audaz decisión de mantenerlo en privado, contándoselo solo a sus familiares más cercanos. Incluso quienes trabajaron estrechamente con él en Hollywood, quienes pasaron horas con él en el set, permanecieron al margen. Esta era la batalla que Chadwick debía librar, y la libró con una fuerza silenciosa que lo decía todo. Mientras el mundo celebraba su ascenso al estrellato, nadie podría haber imaginado la inmensa lucha que libraba tras bambalinas. El hombre que interpretó superhéroes en la pantalla libraba una batalla muy real y personal contra una enfermedad mortal. Sin embargo, a pesar del desgaste físico que la quimioterapia y las múltiples cirugías le estaban causando, Chadwick nunca permitió que interfirieran en su trabajo. Abordaba cada papel con la misma intensidad y dedicación que habían definido su carrera, sin dejar entrever jamás que algo andaba mal. Es difícil imaginar la fuerza que debió requerir mantener un horario de trabajo tan agotador mientras luchaba contra el cáncer. Papeles como el de T'Challa en Pantera Negra eran físicamente exigentes, lo que requería que Chadwick se sometiera a un entrenamiento intenso y realizara acrobacias que desafiarían incluso a los actores más sanos. Pero Chadwick estaba decidido. No solo interpretaba a un superhéroe, vivía como tal. A pesar del dolor y el agotamiento, se presentaba cada día, dispuesto a darlo todo, porque sabía lo mucho que significaban estos papeles, no solo para él, sino para millones de fans en todo el mundo. La decisión de Chadwick de mantener su enfermedad en privado no se debía a que se escondiera del mundo. Se trataba de centrarse en lo que más le importaba: su trabajo, su legado y el impacto que podía tener mientras aún tuviera tiempo. No quería compasión ni un trato especial. Quería ser recordado por la fuerza de sus actuaciones, no por la batalla que libraba fuera de la pantalla. Así que siguió adelante, soportando el peso de su enfermedad con una gracia y una determinación que pocos podían demostrar. Con el paso de los años y el empeoramiento de su condición, Chadwick continuó desafiando las adversidades. Filmó algunos de sus papeles más emblemáticos durante este período, incluyendo sus actuaciones en Marshall, The Cinco Bloods y Ma Rainey's Black Bottom.
Cada película requería una inmensa cantidad de energía y concentración, pero Chadwick nunca flaqueó. Sus coprotagonistas y directores se maravillaron de su compromiso, sin ser conscientes del increíble dolor que soportaba. Para ellos, era simplemente un profesional consumado, siempre preparado, siempre dando el 110%. No fue hasta después de su fallecimiento en agosto de 2020 que el mundo conoció la verdad sobre la lucha de Chadwick contra el cáncer. La revelación fue recibida con conmoción e incredulidad, pero también con una profunda admiración. Aquí estaba un hombre que había enfrentado desafíos inimaginables con una valentía inquebrantable, que había seguido inspirando y animando a otros incluso mientras luchaba por su propia vida. La noticia de su enfermedad arrojó una nueva luz sobre sus actuaciones, haciéndolas aún más conmovedoras y poderosas. Uno de los homenajes más emotivos provino de Denzel Washington, quien había sido mentor y apoyo de Chadwick a lo largo de su carrera. Washington habló de la increíble fuerza de Chadwick, elogiándolo no solo por su talento, sino también por la valentía que demostró en sus últimos días. Vivió una vida plena, dijo Washington. Hizo muchas cosas, pero no dejó que nadie supiera lo mucho que estaba pasando. Para Washington, Chadwick no era solo un gran actor, era un verdadero guerrero, alguien que enfrentó la adversidad con una serena dignidad que será recordada por generaciones. Pero la fortaleza de Chadwick no solo se evidenciaba en su trabajo. Esto también se reflejaba en sus interacciones con los demás, especialmente durante sus visitas al Hospital de Investigación Infantil St. Jude. Incluso mientras luchaba contra el cáncer, Chadwick se tomaba tiempo para visitar a niños que luchaban contra la enfermedad. Estas visitas no eran solo una oportunidad para tomarse una foto rápida. Fueron momentos emotivos donde Chadwick conectó con los niños a un nivel profundo y personal. Los niños de St. Jude no veían a Chadwick como una estrella de cine. Lo veían como un héroe, alguien que comprendía lo que estaban pasando. Pasaba horas hablando con ellos, escuchando sus historias y ofreciéndoles palabras de aliento. Para estos niños, las visitas de Chadwick eran un rayo de esperanza en sus vidas. Por lo demás difíciles, les infundía esperanza, no solo a través de sus personajes en pantalla, sino también con su genuina amabilidad y empatía. El impacto de estas visitas trascendió con creces los muros del hospital. Para las familias y el personal de St. Jude, la presencia de Chadwick fue un recordatorio del poder de la compasión, de cómo un simple acto de bondad puede marcar la diferencia en el mundo. Incluso en sus propios momentos de dolor, Chadwick pensaba en los demás, usando su plataforma para brindar consuelo y alegría a quienes más lo necesitaban. El legado de compasión de Chadwick Boseman es tan significativo como sus logros cinematográficos. Nos mostró a todos lo que significa vivir con propósito, usar el tiempo disponible para marcar la diferencia en la vida de los demás. Sus visitas a St. Jude, su dedicación a su profesión y su silenciosa lucha contra el cáncer hablan de un hombre que comprendió el verdadero significado de la fuerza. La vida de Chadwick fue un testimonio del poder del amor, la resiliencia y el impacto perdurable de un corazón compasivo. Las últimas palabras de Denzel sobre Boseman. Cuando Denzel Washington habló sobre los últimos días de Chadwick Boseman, fue un momento que dejó a todos en un silencio estupefacto. Washington, conocido por su serenidad, reveló al mundo algo que había permanecido oculto para la mayoría de nosotros, la extraordinaria y silenciosa batalla que Chadwick había estado librando. Su voz, normalmente tan firme, transmitía una carga emocional imposible de ignorar. Al revelar la verdad sobre los últimos días de Chadwick, quedó claro que se trataba de algo más que un simple homenaje. Fue una ventana al profundo respeto y admiración que sentía por un hombre que se había convertido en un hermano para él. Washington no solo habló de Chadwick como actor, habló de él como persona, un hombre que enfrentó su propia mortalidad con una gracia y una fuerza que pocos podrían jamás comprender. Describió cómo Chadwick, a pesar del dolor y el agotamiento que le trajo su enfermedad, nunca lo dejó notar en el set. Trabajó incansablemente, ofreciendo actuaciones tan poderosas como siempre, incluso mientras su cuerpo libraba una batalla que nadie más podía ver. Las palabras de Washington pintaron la imagen de un hombre decidido a cumplir su propósito, sin importar el costo. A medida que Washington continuaba, la gravedad de su revelación empezó a calar hondo. El mundo conocía a Chadwick Boseman como una figura fuerte y carismática que daba vida a personajes icónicos, pero ahora descubríamos la verdadera profundidad de esa fuerza.
La revelación de que Chadwick había estado luchando contra un cáncer de colon en etapa 4, mientras filmaba algunos de los papeles más exigentes de su carrera fue sencillamente asombrosa. No era solo que hubiera seguido trabajando, sino que lo había hecho con una dedicación y profesionalidad que pocos habrían podido alcanzar en tales circunstancias. Esta nueva información lo cambió todo. De repente, cada escena, cada momento que habíamos visto en pantalla, adquirió un nuevo significado. La fuerza y la determinación que admirábamos en sus personajes no eran solo actuaciones, eran reales. Chadwick no solo actuaba, sino que canalizaba su propia lucha, su propia voluntad de seguir adelante a pesar de las adversidades. Quedó claro que el mejor papel de Chadwick Boseman no era el de T'Challa ni el de James Brown. Fue el papel que desempeñó en su propia vida como un hombre que se negó a dejar que su enfermedad lo definiera. El impacto de la revelación de Washington fue profundo. Obligó al público a reevaluar todo lo que creíamos saber sobre Chadwick Boseman. Su legado, ya de por sí impresionante, adquirió ahora una cualidad casi mítica. Aquí estaba un hombre que había soportado en silencio un dolor inimaginable y lo había hecho con una determinación que dejó maravillados incluso a sus amigos más cercanos. La decisión de Chadwick de mantener su enfermedad en privado no se debía al secretismo, sino al control. Quería ser recordado por su trabajo, por las historias que contaba, no por la enfermedad que intentó, sin éxito, quebrantarlo. El homenaje de Washington fue más que una simple despedida. Fue un llamado a reconocer la verdadera profundidad del coraje de Chadwick Boseman. Destacó cómo Chadwick había transformado lo que podría haber sido una historia trágica en una de triunfo. Le dio al mundo todo lo que tenía hasta el final y, al hacerlo, estableció un estándar de valentía que inspirará a las generaciones venideras. El legado de Chadwick Boseman no se limita a los papeles que interpretó, sino al impacto que tuvo en el mundo. Un impacto que aún se siente en Hollywood y más allá. Su interpretación de personajes como T'Challa en Pantera Negra no solo entretuvo, sino que inspiró. Estos papeles demostraron a una nueva generación de actores negros que ellos también podían ser héroes, que sus historias merecían ser contadas en los escenarios más importantes. Sus papeles impulsan la industria, desafiando las normas obsoletas y abriendo puertas a futuras generaciones de actores racializados. Pero el impacto de Chadwick no se limitó a la gran pantalla. Su vida fuera de la pantalla fue igualmente influyente, sobre todo en el ámbito de la educación y la filantropía. Tras su fallecimiento, se establecieron numerosas becas y subvenciones en su nombre, lo que refleja su compromiso con la comunidad. Chadwick siempre comprendió la importancia de la educación. Después de todo, fue una beca la que le permitió asistir al programa de interpretación de verano de Oxford, gracias a la generosidad de Denzel Washington. Ahora, a través de estas becas, el legado de Chadwick continúa empoderando a jóvenes artistas, brindándoles las oportunidades que necesitan para seguir sus pasos. Pero el legado de Chadwick no se limita a su educación o a los roles que desempeñó, sino a lo que representó. Se ha convertido en un ícono cultural, un símbolo de fortaleza, resiliencia y excelencia. Para muchos, Chadwick Boseman encarna lo que significa superar la adversidad, mantenerse firme ante los desafíos y hacerlo con gracia y humildad. Su trabajo, en particular en Pantera Negra, ha tenido un impacto duradero en la representación afroamericana en los medios, ofreciendo una poderosa contranarrativa a los estereotipos que han plagado Hollywood durante mucho tiempo. La influencia de Chadwick Boseman se sentirá durante generaciones. No solo entretuvo, sino que cambió la forma en que las personas se ven a sí mismas y su potencial. Su legado es inspirador, un recordatorio de que la grandeza no se trata solo de lo que se logra, sino de cómo se logra. A través de su trabajo, su filantropía y su increíble fortaleza personal, Chadwick Boseman ha asegurado que su nombre perdure, no solo como un gran actor, sino como un verdadero héroe.